Hola Sergio, buenas tardes en España, buenos días entiendo para ti. Antes que nada, agradecerte tu disponibilidad a participar en la sesión de hoy del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público. Es una entrevista evidentemente grabada, entendiendo porque se va a publicar o se va a emitir mañana a las 9 de la mañana y entiendo que no era pertinente que te levantaras a las 2 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en cualquier caso creo que el objetivo lo vamos a poder cumplir. Antes que nada, me gustaría que te presentaras, por favor. Bueno, pues Pau, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por considerar que tengo algo que contar. Bueno, me llamo, como has dicho, Sergio, soy Sergio Jiménez, soy analista digital especializado en administración pública y transformación digital para las administraciones públicas. Y bueno, hago un poco de todo lo relacionado con esto, desde asesorar a organizaciones en cómo mejorar sus servicios o su estructura para aprovechar el tema digital, a cuestiones de gobierno abierto, rendición de cuentas, participación, bueno, un poco de todo y sobre todo pues escribo en el blog, en Analítica Pública, he escrito un libro sobre transformación digital, próximamente saldrá otro sobre analítica digital para administraciones públicas, pues bueno, un poco intentando difundir conocimiento para que, digamos, que adaptar a las administraciones al mundo digital no sea tan difícil o tan complicado. Ok. Oye, una pregunta probablemente que muchos de los que van a escuchar la entrevista mañana se van a preguntar. ¿Y qué estás haciendo en Canadá, en Toronto? ¿Qué haces en Toronto? Bueno, pues vinimos aquí porque mi mujer consiguió un puesto de trabajo aquí por un tiempo y consideramos que era una buena oportunidad, tanto para ella como para que mis hijas, tengo dos, conocieran otro país, otro idioma y demás. Y bueno, yo ahora mismo pues me dedico a escribir, llevo algunos proyectos en España y estoy acabando un programa de Data Science, pues un poco para intentar profundizar en el tema de precisamente inteligencia artificial y uso de datos en administraciones públicas. Ok, tu blog, Analítica Pública, perdón, lo iniciaste en el 2013, Ujú, hace casi 8 años. casi. ¿Cuáles eran tus objetivos al iniciarlo y si los has cumplido, si estás contento? Bueno, para mí mi blog es casi lo que me da más felicidad profesional porque aunque es duro escribir todas las semanas, escribo todas las semanas menos en vacaciones, me obliga a pensar y a reflexionar todas las semanas por lo menos un par de horas o tres sobre temas que me interesan y sobre los que puede parecer que está todo escrito, pero en realidad siempre hay cosas que encontrar. Cuando yo abrí analítica pública, en realidad era como una práctica. Yo en 2013 decidí cambiar un poco mi horizonte profesional y dedicarme a la analítica digital. Y dije, bueno, pues me comentaba un amigo mío, decía, oye, la mejor manera de hacer esto es tener tu propio proyecto y analizarlo, ir haciéndolo mejorar a partir del estudio, del tráfico y demás. Entonces dije, bueno, pues ¿de qué puedo escribir yo? Y dije, bueno, pues a la vez que estoy aprendiendo sobre analítica pública, voy a escribir sobre analítica digital, voy a empezar a escribir sobre la aplicación de la analítica digital a las administraciones públicas, ¿no? Un poco lo que iba aprendiendo, además así me servía para consolidar lo que aprendía. Lo que voy aprendiendo me sirve para luego llegar a escribir nuevos contenidos, localizarlos, adaptarlos, etcétera. Esto era un primer momento. Lo que pasa es que luego, pues, entre la inquietud, la necesidad de escribir, pues ya llevamos cerca de 500 artículos, temas que aparecen, debates y demás, pues vas ampliando, vas... Y lo que al principio era una cosa muy, muy, muy especializada en algo tan pequeño como la analítica digital y concretamente el uso de herramientas de analítica como Google Analytics o Piwik en administraciones públicas, acabó evolucionando en un tema de hacer mejores administraciones digitales en el siglo XXI, ¿no? Entonces, pues empezamos ya con temas de UX, con temas de transparencia y gobierno abierto, porque es justo el año en el que empezó, se promulgó la ley de transparencia.
temas de la legislación, de cómo la legislación afectaba a las administraciones, pues todo este tipo de cosas que han ido cambiando tanto estos últimos años los hemos ido tratando porque la verdad es que tema hay constantemente. Ok, a los que vais a escuchar esta entrevista mañana o a los que lo hagáis después, deciros que, en mi opinión, de los mejores blogs, si hay un blog que habla en nuestro país de los problemas de la administración pública y que creo que es una referencia que todos deberíamos o deberíais de seguir, aquí tenéis el blog de Analítica Pública de Sergio. Es una publicidad que no te voy a pasar la factura correspondiente. Pues muchas gracias. ¿Qué es lo que deberíamos saber que no sabíamos? Es decir, explícanos el título de tu ponencia. Bueno, a mí hay un tema que me gusta mucho, que es todo lo relacionado con el saber y con el no saber, con la ignorancia, ¿no? Y dentro de esto hay cosas relacionadas con la ignorancia. Hay cosas que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, pues yo no sé si mañana hará mejor o peor tiempo, pero hay cosas que no sabemos porque simplemente no nos las hemos planteado. Pues pensemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? En noviembre del año pasado o en octubre del año pasado, que estaba, pues aquí estaba todo el mundo preparando Halloween, no sabíamos que no sabíamos que iba a venir esto, ¿no? Y cómo ha cambiado esto el mundo. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Realmente ha habido mucho trabajo sobre el teletrabajo o ha habido trabajos relativos al aspecto más operativo del teletrabajo y cómo afecta a las organizaciones y las necesidades para tener organizaciones que teletrabajen, ¿no? En las administraciones públicas y en el sector privado. Lo que no sabíamos es cómo afecta esto al conjunto de la organización, también porque las circunstancias han sido excepcionales, ¿no? No sabíamos, no teníamos claro cómo iba a afectar esto a la situación personal de la gente que trabaja. No sabíamos qué tipo de competencias no relacionadas con el ejercicio directo de las funciones de trabajo de cada uno pueden influir de manera más o menos clara en el ejercicio del teletrabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, el uso del Zoom, ¿no? Pues no sabíamos hasta qué punto era importante saber gestionar, no solo participar en videoconferencias, sino también saber gestionar el estrés y la tensión adicional que supone tener 2, 3, 4 videoconferencias al día con un montón de gente que tiene una carga adicional. No sabíamos cómo los equipos tienen que programarse para trabajar de manera constante a distancia, ¿no? Este tipo de cuestiones que no nos hemos planteado porque en realidad estábamos en una situación muy previa del teletrabajo. Sabíamos operativamente lo que necesitamos, pero no sabíamos el impacto y las condiciones colaterales al teletrabajo que teníamos que centralizar, ¿no? Y creo que no solo es que no lo sabíamos, sino que todavía no lo sabemos del todo, porque la situación sigue siendo excepcional y porque muchas cuestiones aparecerán a largo plazo, ¿no? Es un poco como lo que pasa ahora cuando se habla con la vacuna del COVID, ¿no? Dicen, pues es que sabemos que puede haber una vacuna, esperemos que sea pronto, y que en el mejor de los casos puede conseguir estos efectos de inmunidad, pero no sabemos hasta cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Ese tipo de cosas pasan lo mismo con este tipo de cambios, ¿no? No sabemos qué puede pasar cuando la gente generalice el teletrabajo durante un año o 2 años, tanto en su aspecto personal como en el aspecto laboral, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que vamos a ir descubriendo, algunas de manera muy evidente, pues cuando haya quizás aumento de gente con estrés o con depresión o con problemas de malestar o aumente la factura energética de los hogares particulares. Eso serán evidentes, pero habrá otras que posiblemente sean muy difíciles de apreciar, ¿no? Es un poco la cuestión. ¿Y qué hemos aprendido en estos meses? Es decir, ¿en qué situación estamos hoy? Bueno, pues... ¿Y cuánto nos queda? Pues, ¿Dónde vamos a llegar? Venga. Claro, el tema de que la situación es excepcional sigue
siendo un condicionante. O sea, ya el hecho de que hay muchos sitios que no pueden ofrecer servicios en condiciones de normalidad o que muchas personas no pueden acceder a servicios en condiciones de normalidad es un gran sí, ¿no? Es una gran condición que nos afecta. ¿Pero qué hemos aprendido? Pues en primer lugar, hemos aprendido que las condiciones personales de la gente que trabaja desde su domicilio, en este caso, son realmente muy importantes en la valoración que tiene de sus condiciones del teletrabajo, ¿no? Voy a hablar un poco de mi libro. Estoy haciendo un estudio, una encuesta, 320 y pico personas sobre el teletrabajo, y una cosa que era consistente es que la gente que considera que su espacio personal de teletrabajo, ya no solo la habitación donde teletrabaja, ¿no? Sino su casa, su edificio, las condiciones de climatización, su ordenador no está a la altura de las condiciones que tenía en su trabajo, y esto incluye especialmente a puestos de trabajo con menos ingresos, que tienen menos renta para invertir en sus condiciones domésticas y en grandes ciudades, que la vida es más cara, pues esta gente considera que su situación no es mejor que lo que era antes, ¿no? O sea, el teletrabajo tiene un efecto muy diferenciado según las condiciones personales de cada individuo. Algunas de estas condiciones son inherentes a ese individuo, pues el nivel de renta, por así decirlo, y demás, pero hay otras que están vinculadas a condiciones sociales importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema del género en el teletrabajo, y aquí hago referencia al estudio que han hecho la Asociación de Mujeres en el Sector Público sobre teletrabajo, ¿no? En las condiciones de teletrabajo, sobre todo tan excepcionales del primer semestre de 2020, con los niños en casa y demás, encontramos que la mayoría de las mujeres han asumido una mayor carga conscientemente, por así decirlo, de atención a los niños, que tienen peores espacios, pues porque muchas veces es el varón el que tiene un despacho en casa, pero no necesariamente la mujer, porque por el motivo que sea, porque él hace más horas fuera del trabajo o porque tiene una mayor cantidad de ingresos y eso hace que se priorice sus condiciones laborales, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones también son importantes y no son tan evidentes o empiezan a evidenciarse ahora, y es una de las cosas que no sabíamos que no sabíamos. Por otro lado, en el nivel de competencias, pues nos hemos encontrado, y de competencias y de funciones, nos hemos encontrado, por un lado, que la formación es importante y no era tan suficiente para la interacción en el teletrabajo, es decir, tenemos un nivel satisfactorio de formación en herramientas básicas de ofimática, pero no tenemos una formación muy grande o muy amplia en herramientas que faciliten la coordinación en el teletrabajo, ¿no? Y esto es otro condicionante importante, porque primero, no hay muchas herramientas, o al menos no es lo que yo he documentado en mi encuesta, no hay muchas organizaciones preparadas para utilizar herramientas más allá de herramientas relativamente planas, pero también esto tiene un efecto en hasta qué punto podemos llegar. Hay una cantidad, la eficiencia de, por ejemplo, el correo electrónico para gestionar tareas de equipo a largo o medio plazo, pues cualquiera que tenga la bandeja de correo un lunes o un martes a las 9 de la mañana con 37 correos de un hilo gigante de respuestas, reenvíos y demás, en el que ya no sabes quién ha dicho qué, es un problema importante, ¿no? Hay herramientas más evidentes, pero ni se ha invertido en ellas, ni hay formación para trabajar en ellas, ¿no? Incluso herramientas relativamente simples, como decíamos antes, el Zoom, ¿no? Pues, perdón, cualquiera puede encontrar que ha habido mucho sketch y mucha historia de gente que no sabe comportarse en el Zoom, que no va apropiadamente vestida, que no tiene una actitud adecuada, que no sabe cuándo ha cerrado la cámara, etcétera, ¿no? Y esto distorsiona mucho. Otra cosa importante que creo que no teníamos claro, aunque sí que hay estudios previos sobre qué trabajos son más teletrabajables, o sea, sabemos que los trabajos relacionados con servicios y con un mayor esfuerzo intelectual son más teletrabajables, por así decirlo, y es decir, pues por ejemplo en la administración es supuestamente más teletrabajable un perfil de un grupo A
A1 o A2 que los de un grupo C1 C2, ¿no? Que los de grupos que no tienen un trabajo tan ligado a cuestiones directivas o predirectivas o a cuestiones tan intelectuales y que tienen cuestiones más operativas o administrativas, ¿bien? Esto es una cosa más o menos evidente, pero lo que sí que hemos encontrado también, y parece ir un poco en esta línea, es que, al menos en el estudio que yo he hecho, es que especialmente personas de grupos A1 que tienen perfiles predirectivos y que tienen que trabajar en equipos de trabajo, no están haciendo una transición tan fácil o tan cómoda. No es tan fácil coordinar con 25 reuniones de Zoom y con videollamadas y demás lo que antes podías coordinar en una mañana en 3 visitas de hablar con 3 personas en el despacho, ¿no? Es decir, pues sistemáticamente hemos encontrado que los grupos A2 tienen un mayor nivel de satisfacción con el teletrabajo que los grupos A1 y especialmente con aquellos que tienen funciones más directivas, más de coordinación de equipos. Ese es otro elemento fundamental. Y luego, en la parte de los equipos de trabajo, lo que hemos encontrado es que posiblemente la preocupación de que las organizaciones estén preparadas está inflada en proporción a la preocupación de que los equipos y las personas estén preparadas, ¿no? Por lo que he podido aislar en el estudio que estoy haciendo, cuando una persona considera que su organización está preparada para el teletrabajo, tiene recursos, tiene medios, pero considera que su equipo no está preparado, no valora también su capacidad o sus condiciones de teletrabajo como justo al contrario, cuando tú consideras que tu equipo está bien preparado, pero tu organización no. Es decir, si tú tienes una organización en la que tú tienes que trabajar a base de correos electrónicos, pero tu equipo está bien coordinado, bien alineado, hay buena empatía y demás, lo vas a valorar mucho más que si tienes una organización con unos recursos, unos medios y unos reglamentos estupendos, pero con un equipo en el que el portazo es la herramienta habitual de comunicación, ¿no? Este tipo de cosas eran difíciles de apreciar porque el teletrabajo está asociado a muchas cuestiones naturales y positivas del bienestar, a la autonomía, a no tener desplazamientos, a la autogestión, a la tecnología, elementos muy positivos y esto es bueno. Sin embargo, estos elementos tan positivos requieren una serie de condiciones para aprovecharse que no eran tan evidentes hasta que no nos hemos puesto a hacerlo de manera masiva, ¿no? Como podíamos saber que yo prefiero teletrabajar con medios malos, pero con un equipo en el que tenemos bien definidas nuestras responsabilidades y nuestra comprensión, a que prefiero trabajar con un equipo más o menos satisfactorio, pero con unos medios tecnológicos estupendos, ¿no? Ok. ¿Qué opinas de la norma que se acaba de publicar, que supongo que has seguido, aunque solamente sea aplicable para el sector privado, regula el teletrabajo o el trabajo a distancia en nuestro país? ¿Qué opinas de ella? Bueno, aquí voy a ser cauteloso porque yo no soy jurista ni soy especialmente bueno en tema de legislación y de leyes. Y tampoco he seguido muy en profundidad la ley. A ver, creo que España es un país que está muy vinculado a, pues como país de corte napoleónico en el derecho, está muy vinculado a la necesidad de legislar. Y por lo tanto, en un sistema con una legislación tan importante y precisamente en el mercado laboral que tiene España, un sistema de legislación bastante amplio, era inevitable que hubiera que regular esto. ¿Por qué? Pues, bueno, pues por temas tanto normativos como culturales, ¿no? No hace falta irse muy lejos para encontrar en la prensa de todo tipo y de toda orientación manifestaciones de problemas y desajustes en el funcionamiento del teletrabajo que por la naturaleza que sea del sistema español acaban derivando en los juzgados y que por lo tanto hacía falta legislar. Adicionalmente, en el tema de las administraciones públicas también se han introducido normativa, pero es una normativa que tiene un aspecto bastante genérico, o sea, que es teletrabajo a nivel mixto, reversible, que no es completo y según la disponibilidad de recursos y las necesidades del servicio. Es decir, entiendo que la legislación está haciendo lo que
puede hacer en este momento, o al menos a mí me lo parece, que es establecer unos mínimos, unas condiciones mínimas. Dentro de esto, pues hay gente que está más contenta y hay gente que está muy incontenta con el hecho de que sea reversible, de la disponibilidad de medios. Pero bueno, realmente creo que la realidad es muy tozuda. No podemos esperar que, por ejemplo, los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España encuentren los medios o tengan la capacidad de ser teletrabajables ni el sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, no me imagino que en mi pueblo, por ejemplo, de 1.600 habitantes, yo soy un pueblecito de Granada, se plantee que el personal administrativo elija o se ponga a teletrabajar casi por defecto 3 días a la semana porque ni por condiciones demográficas, ni sociológicas, ni económicas, ni culturales, nadie va a apreciar no dar un paseo de 3 minutos a ir al ayuntamiento a que le arreglen los papeles y conectarse a internet, que le va a llevar más tiempo, ¿no? Es decir, es genérico. Por ejemplo, aquí en Canadá pues no hay una legislación específica para el teletrabajo, ¿no? Realmente hasta la fecha se irá teletrabajando, se va viendo y se da mucha más carga a los tribunales, lo que también supondrá una cierta litigiosidad, ¿no? En ese sentido, dos preguntas. Es decir, ¿son los actores culturales los que nos obligan a legislar sobre un tema que no era necesario legislar? La primera. Y la segunda es, ¿qué diferencia hay entre el entorno, digamos, de la empresa privada y el entorno público para que tengan que tener, digamos, regulaciones diferentes? Bueno, a ver, temas culturales, en primer lugar, creo que los temas culturales son una parte y son importantes, ¿no? Hay sitios donde resolver el conflicto a través de los tribunales es más frecuente que en otros sitios donde se puede resolver por arbitrajes o por negociación entre particulares y demás. Y eso es un tema que es así, es cultural. Diría que hasta cierto punto sí. No es exclusivamente cultural, como digo, pues España tiene una cantidad enorme de legislación laboral y sería difícil que teniendo muy regulado todo, no tuviéramos regulado un mecanismo de trabajo que parece que ha venido para quedarse, ¿no? Sería, jurídicamente entiendo que sería un problema porque sería como tener los planos estupendos de la casa y al lado tener un barranco, ¿no? Entonces, ya luego que si nos tiramos por el barranco es cultural o es porque no miramos por dónde estamos, es otra historia. En cuanto a la diferencia del sector público y el sector privado, pues yo diría que hay dos diferencias. Hay una que es la diferencia más formal y más obvia y evidente, que es que España es un país de derecho público y que, por lo tanto, la administración tiene que tener una regulación específica para las cosas que le conciernen como administración y su relación con sus empleados es de administración. Y esto es una condición bastante importante, ¿no? Los empleados públicos tienen un estatuto específico como empleados públicos y, por lo tanto, como mínimo hay que hacer una legislación que nos permita, por así decirlo, completar ese estatuto a las condiciones del teletrabajo. Pero hay otra parte que es importante y es que mientras que en España el balance o el equilibrio entre empleador y empleado en el sector privado tiene, por así decirlo, mayor margen de acción del empleador. Un empleador tiene más capacidad, pues, entre otras cosas, tiene el botón nuclear, por así decirlo, que es despedir a un empleado y esto cambia bastante las relaciones. En España, el sector público tiene una condición, que es que remover a alguien de un trabajo en el sector público es extremadamente complicado por el modelo de empleo público que tenemos, no solo función pública, sino también laborales, y la capacidad de presión que pueden tener los sindicatos y las fuerzas laborales en ese equilibrio también es importante. Es decir, esto pasa igual en Francia. En Francia, cuando se quiere paralizar un país, lo que piden los sindicatos a los sindicatos de funcionarios es que paralicen ellos el país. ¿Por qué? Porque si los conductores de autobús no están, los policías no están, los médicos no están, el país se para
y la gente no está haciendo huelga y no va a perder su puesto de trabajo por estar haciendo huelga. Pues pasa un poco parecido en España. La relación laboral de los empleados públicos es de una situación relativamente distinta respecto a la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginemos que no legislamos o no regulamos nada del teletrabajo, pues posiblemente habrá personas que ya de por sí tienen unas actitudes bastante corrosivas en el sector público, pues gente que no es infrecuente encontrarse que dice, pues no voy a trabajar o trabajo lo mínimo, me dejo las cosas a medio hacer o lo que sea porque sé que no me van a despedir y tengo mi puesto total. Pues imagínate si a esto le sumas un teletrabajo no regulado, ¿no? Pues por lo menos establecer estas bases del juego eran importantes, incluso siendo, en mi humilde entender, y ya digo que no soy jurista, muy mínimas y muy básicas, ¿no? De decir, bueno, pues se puede teletrabajar no completamente y dependiendo de los medios que tenemos, las necesidades del servicio, y quien tiene que poner los medios es la administración pública, ¿no? Que es el punto en el que estamos. Ok, seguimos avanzando. ¿Hay alguna diferencia de la aplicación del teletrabajo, de la aplicación del trabajo a distancia, de esos nuevos formatos laborales, en función del tipo de organización de la administración pública nos referimos? Es decir, la pregunta es, si miramos la Administración General del Estado, si miramos las, digamos, entidades locales, autonómicas, etcétera, etcétera, y si analizamos el entorno de las empresas públicas, ¿hay algunos elementos que tú consideres que sea necesario poner encima de la mesa para distinguir un entorno de otro, o crees que no es necesario? Pues mira, sí que hay una serie de cosas a tener en cuenta. En primer lugar, un poco abundando en el chiste típico, el tamaño importa, ¿no? Las organizaciones muy grandes son como transatlánticos y digieren mal el cambio. Cambiar la dirección de un petrolero de un transatlántico requiere muchas millas de timonel y de inercias y demás. Las organizaciones grandes se han encontrado un poco con esta inercia y se encontrarán con esta inercia. Pasar de una cultura presencial, si no ha hecho nada para avanzar en el teletrabajo, a una cultura de trabajo a distancia, no es una cosa que vayan a poder hacer a medio plazo. Y precisamente estas diferencias que encontrábamos o que señalábamos anteriormente en el aspecto personal, individual, se manifiestan mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, pasar a teletrabajar a un ministerio con miles de empleados requiere un esfuerzo de infraestructura realmente titánico que se ha hecho, un cambio de normativa y de paradigmas enormemente grande y también se ha hecho en una serie de condiciones que han sido extremas, ¿no? Y esto es una cosa, las organizaciones grandes tienen más medios, pero también tienen más requisitos y tienen inercias más pesadas. Su adaptación será más lenta, pero también los transatlánticos, como decía un compañero mío en tiempos de la universidad, maniobran mal, pero son difíciles de hundir. Es decir, mal que bien sobrevivirán, ¿no? Sobrevivirán, se adaptarán de manera incómoda, fea, lenta y demás. Hay organizaciones muy, muy pequeñas que también lo van a tener difícil, ¿no? Este salto, pues como decía, el ayuntamiento de mi pueblo, muchas administraciones pequeñas, micromunicipios y demás, no tienen medio y no sé si hasta cierto punto puede tener sentido que nos planteemos el teletrabajo como una opción normal, aunque sí puede ser una solución. Ya de facto, pues hay muchos ayuntamientos que comparten un secretario y que de una manera o de otra, si no está teletrabajando, está trabajando a tiempo parcial y a lo mejor el teletrabajo facilita la gestión. Pero bueno, sí he encontrado que organizaciones de tipo mediano, ayuntamientos de ciudades medianas o grandes y pequeñas empresas, fundaciones públicas y demás, se han adaptado de manera más fácil, ¿no? Y esto tiene sentido porque son organizaciones manejables, con un personal que más o menos se conoce, con una cultura más o menos asequible al cambio. Muchas de ellas tienen un mandato específico, que es una cosa muy importante, y tienen una
capacidad de estructura o de colaboración permanente. Por otro lado, si nos encontramos con que hay organizaciones que pueden tener este tamaño, pero que tienen una desestructuración bastante grande respecto a su una desestructuración bastante grande respecto a su modelo de funcionamiento y que la transición no va a ser sencilla. Un ejemplo muy claro, las universidades, ¿no? Pues las universidades en España, sobre todo el personal docente, pues no forma parte de una estructura administrativa tal cual, ¿no? Y estas personas han encontrado que incluso con una organización que puede tener más o menos medios, más o menos capacidad y más o menos formación, no han tenido una transición fácil porque, bueno, la definición de funciones, tareas, obligaciones es un poco más difícil de fijar. Ok, vista las diferencias que me comentabas en relación a los diferentes tipos de organizaciones, ¿tú crees que el entorno de la administración actual, en general en España y en particular, está adaptado o tiene más o menos capacidad de adaptación? ¿Y qué cosas deberían de cambiarse en la administración para que, digamos, esta adaptación a este nuevo entorno, esta nueva normalidad, esto que no sabemos muy bien cómo va a pasar, etcétera, etcétera, deberíamos de tener en cuenta? Pues es una cuestión bastante compleja porque, claro, por un lado podríamos pensar qué necesita la administración para cambiar la administración para facilitar el teletrabajo, ¿no? Y conseguir el mejor teletrabajo. Pero también puede pasar lo que nos ha solido pasar con casi todo lo que han sido grandes cambios en la administración, que es cómo de bueno es el teletrabajo que puede lograr la administración tal cual y como está, ¿no? Que es un poco la cuestión del millón de dólares. ¿Vamos a poder cambiar la administración para mejorar, para que el teletrabajo sea el mejor teletrabajo posible y esto además mejore la administración? ¿O vamos a mantener una administración que desarrollará una especie de teletrabajo específico que sea mejor o peor, pero que sea autóctono? Pues en primer lugar, yo creo que hay una cosa fundamental, recordando un poco los ejes que hemos ido tocando antes, el eje individual, el eje personal y el eje de los equipos de trabajo. Empezaría por el eje individual. Creo que hay que tener cuidado con el impacto que puede tener el teletrabajo en una administración que ya tiene una fragmentación social bastante grande entre los altos cargos o los cargos directivos y predirectivos con los niveles más bajos, porque es últimos verse muy dañados y la ruptura en el tejido social de una organización nunca es positivo, ¿no? En este sentido, yo creo que hace tiempo escribí, creo que es una cosa, lógicamente yo no dejo de ser un bloguero en pijama, como quien dice, y tendrá el alcance que tenga, pero yo creo que gran parte de los problemas que podemos encontrar a nivel individual en el tema del teletrabajo se podría arreglar con la creación de coworkings para gente de las administraciones públicas, ¿no? Imaginemos que una ciudad como Barcelona o como Madrid, en la que trabajan miles de personas en administraciones públicas dentro de la ciudad, pero que el área metropolitana está muy diversificada y viven en distintos sitios, que en vez de tener que llegar todas esas personas a Madrid o a Barcelona, pudieran quedarse a lo mejor en el municipio en el que vivan, en Parla, en Pinto, en el caso de Madrid, o en Rubí, o en Terrassa, o en donde sea en Barcelona, ¿no? Y que esas personas, en vez de tener que ir a su ministerio, fueran a un espacio cedido por el ayuntamiento o lo que sea, que tuviera puestos para 50, 100 personas, con buenos equipos, con salas de reuniones y demás. Eso sería un elemento especialmente útil, no solo para gente que podría tener un espacio para trabajar bueno e importante, pues por ejemplo mi mujer que está teletrabajando se ha tenido que comprar una silla para poder teletrabajar en condiciones porque no tenía una silla para estar 8 horas sentada y no machacarse la espalda, ¿no? Pues esto lo podríamos arreglar con los teletrabajos como hace mucha gente en el mundo digital 2.0 y demás, ¿no? No tiene oficinas, tiene
un coworking y va 2 veces a la semana y ahí tiene sus reuniones y ve a otra gente, socializa, etcétera. Y eso, además, permitiría una parte transversal. Esto yo creo que sería el aspecto fundamental en la línea personal y creo que es asequible y además facilitaría, recuperaría parte de todo el tema que se va a ver afectado lógicamente de la hostelería y demás en las ciudades, en los núcleos urbanos, porque menos gente que va a trabajar, son menos menús al día, etcétera, etcétera. Imaginemos que podemos descentralizar eso, ¿no? En el aspecto de competencias, pues creo que habría que empezar a definir tanto las competencias que podríamos decir comunes para todo el mundo que tiene que teletrabajar, pues videoconferencias, correos electrónicos, herramientas de comunicación y ofimática, aunque el nivel de formación en ofimática parece que es bastante satisfactorio, pero también la capacidad de tener autonomía digital a la hora de, primero, encontrar las herramientas adecuadas para cada equipo. Yo no acabo de comprender, o sí lo entiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero creo que habrá que ir potenciando esto y más con el tema del teletrabajo, de que la gente tenga capacidad para valorar qué herramienta es la que más le conviene para hacer según qué cosas. Porque esto, de facto, sobre todo cuando lo haces desde tu casa, es más difícil de controlar, ¿no? Pues tú imagínate que tienes un entorno de seguridad enorme con tus ordenadores, pero al final acaba esto revirtiendo en un correo electrónico que tú replicas en tu ordenador personal en el que tú tienes una serie de herramientas. Creo que hay que cambiar este concepto de seguridad que hasta ahora, pues por términos posibilísticos y demás, era muy, muy vertical, muy rígido desde arriba. Hoy me comentaba, por ejemplo, uno de los lectores del blog que trabaja en una consejería que mi blog está bloqueado en la consejería, que a mí me da igual porque quien lo quiera leer y demás. Pero quiero decir, ¿tiene sentido tener este nivel de restricciones de seguridad en las administraciones públicas cuando vas a poder trabajar desde casa, muchas veces apoyándote en tus ordenadores, en tu propio wifi, etcétera? Habrá que plantearse esto, ¿no? Habrá que potenciar más autonomía individual, tanto en el plano operativo como en el plano técnico de las personas. Y en el plano de los equipos, pues un poco lo mismo. Hay que trabajar en fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Y en fomentar la cohesión de los equipos de trabajo y consolidar equipos más o menos estables de trabajo y más o menos equilibrados. Porque este es otro problema importante, ¿no? Normalmente hasta ahora nos encontramos una persona con la que estoy trabajando en un proyecto de investigación me decía, es que me acabo de dar cuenta que yo como responsable de servicio tengo una parte de mi servicio totalmente saturada de trabajo y otra que no está haciendo prácticamente nada, ¿no? Y esto se podría ver, tú te puedes dar cuenta cuando lo haces presencialmente, ves el tipo que está todo el día trabajando y que no da abasto, pero el tipo que no está haciendo nada y demás, pues también lo ves. Pero ¿qué pasa cuando esa gente no está en casa, ¿no? O está en casa, mejor dicho? ¿Cómo sabes que una persona no está trabajando o que no le estás mandando todo el trabajo que puede asumir, ¿no? Requiere un esfuerzo de competencia de quien dirige, pero también una coordinación, un replanteamiento de las tareas de los equipos que posiblemente ya no pueda ser tan vertical como suele ser. Y eso requiere una formación importante en los mandos intermedios. Y luego hay que tener en cuenta, yo soy muy fan de Netflix, no solo de ver las series, sino del modelo de gestión de negocio y de digitalización con el que está trabajando, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en este sentido? Nos encontramos que el señor Netflix, el señor Sarandos, ha dicho que él está en contra del teletrabajo, que en cuanto él pueda va a volver a poner el trabajo esencial, ¿no? No es que entienda que gran parte del equipo de Netflix no pueda teletrabajar, que posiblemente sea así, sino que él considera que una parte muy importante de lo que ha hecho es un modelo de negocio, que es la creatividad y la colaboración y la innovación. Esa chispa no surge igual en el teletrabajo, ¿no? Así que también habrá que ver, vamos a ver, tampoco vamos a decir que la mayoría de las administraciones vayan como locas a cultivar el teletrabajo de cualquier manera, o sea, la creatividad de cualquier manera y demás. No es una cosa que se precie o se premie o se impulse por defecto en las administraciones públicas, pero si queremos recuperar estos impulsos que vamos encontrando cada vez más frecuentes de innovación, de colaboración, de creatividad, posiblemente tendremos que encontrar la manera
de compatibilizar la parte de teletrabajo con la parte de coordinación de equipos de manera más o menos presencial o semipresencial. Es posible que exista una tendencia a la vuelta para atrás, ¿no? Que la nueva normalidad sea, digamos, tensiones para volver para atrás. Por otra parte, durante el periodo durante el periodo que todavía estamos viviendo, todo el mundo reconoce que hemos sido capaces de asimilar y de introducir cambios culturales, organizativos y de forma de trabajo individuales que probablemente en una situación normal hubiésemos tardado 5 o 10 veces más, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas sobre ello? Es decir, no sé, quería planteártelo como última pregunta, no va a ser la última pregunta, pero me parece, si tú fueras el primer ministro, el presidente de este país, o tú fueras el ministro de la presidencia y tú tuvieras capacidad de estructurar, de organizar y de impulsar reformas asumibles, pero al mismo tiempo que fueran en la buena dirección de más eficiencia, etcétera, en la administración pública, ¿qué harías? Bueno, pues vamos por partes. En primer lugar, evidentemente puede haber una vuelta atrás y posiblemente la haya. No tanto, o sea, hay una parte que puede ser emocional y que es importante, ¿no? Todo el mundo está hablando de cuándo vamos a volver a lo de antes y volver a lo de antes. O sea, lo de antes ahora mismo, todo esto que está pasando es tan terrible que lo de antes, como decía aquel, éramos felices y no lo sabíamos, lo idealizamos, ¿no? Algunas veces con fundamento, pues gente que echa de menos hablar con sus compañeros, que muchas personas, en España se ve menos, pero en otros países, yo donde he vivido, tanto aquí como en Francia y demás, mucha gente que el único contacto con seres humanos que tiene su puesto de trabajo, eso lo ha perdido. Y mucha gente va a querer volver a lo de antes, sin juzgar si es mejor o peor. Que esa vuelta sea consciente o no sea consciente o voluntaria es otra cosa, ¿no? Primero, porque efectivamente en una situación excepcional el país, las instituciones, las personas y las organizaciones se han portado de una manera excepcional. Hemos pasado de ir un día todo el mundo a la oficina a trabajar a otro día no ir nadie a trabajar y el país nos ha hundido y creo que es una cosa que hay que valorar enormemente como un resultado de esfuerzo colectivo y popular, pero también entendiendo todo el mundo que ha hecho esto que era una situación excepcional y francamente catastrófica. Esto nos lleva a pensar que quizás cuando la situación deje de ser tan excepcional y tan catastrófica, posiblemente las cosas no sean no cuenten tanto apoyo, ¿no? Pues, por ejemplo, entrevisté un día para el blog a Nono Hernández del Servicio de Empleo de Andalucía y él me decía, es que he estado trabajando para gestionar los ERTES los fines de semana, todos los días hasta las 12 de la noche gestionando porque hay gente que depende de su vida, de que yo pueda tramitar esto rápido o no. Claro, esto funciona los 3-4 meses que el mundo se está hundiendo. Al séptimo mes en el que vamos asimilando una normalidad de procesos, pues cualquier persona dirá, mira, el sábado a las 12 de la noche no me apetece estar haciendo esto, que contraten a alguien más, ¿no? Entonces, ¿va a ser esto un elemento sostenible después de la normalidad? O sea, después de la normalización, ya no digo de volver a la antigua normalidad, sino de normalizar la vida en la que estamos, pues los hechos nos dicen que no es así. A ver, pensemos que, por ejemplo, se han tramitado miles de ERTES y quiero resaltar esto porque efectivamente muchos han pagado tarde, se han pagado mal, pero se han tramitado miles de ERTES de miles de personas a una velocidad enorme, con unas condiciones, no es un trámite sencillo, requiere mucha seguridad, muchas garantías, porque es dinero, son derechos, no queremos que nadie cobre lo que no debe y tenga que devolverlo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se ha hecho muy rápido. ¿Pero qué es lo que pasa? Que un coche corre o una persona corre lo que corre por muy buenas que sean las zapatillas que se ponga, ¿no? ¿Qué quiere decir?
que cuando ya se pierde la urgencia o se normaliza y una cosa que podría ser similar a los ERTEs, que es el ingreso mínimo vital, tiene que tramitarse, ya no se puede tramitar tan rápido. No porque la gente decida, oh, no, trabajo más por el ERTE y luego no. Es que esta gente ha trabajado todas las horas del mundo posibles y ahora tiene que seguir trabajando por el ingreso mínimo vital para suplir una serie de carencias que no es que digamos que sean propias del sistema. No quiero decir que el sistema digital que tiene que tramitar el ingreso mínimo vital sea malo. Es que el sistema que tiene que tramitar el ingreso mínimo vital tiene que responder a un aluvión repentino de peticiones y esto lleva el ritmo que lleva. La comprensión que ha habido por el lado de los empleados públicos de trabajar todas las horas que hicieran falta para sacar las cosas adelante y de la ciudadanía, que también forma parte de este binomio, de decir, yo aprecio el esfuerzo que están haciendo los empleados públicos para sacar adelante esto. Nos acordamos de cuando salía la gente a aplaudir a los sanitarios y demás. Hay un momento en el que ya te has normalizado, tu situación, la situación de urgencia no es tan evidente y dices, mira, estoy hasta las narices de vosotros, ¿por qué no me pagáis el IMV? La gente se pone emocional, ¿no? Es decir, si queremos cambiar, tendremos que cambiar y estos cambios requerirían, desde mi punto de vista, por un lado, redefinir las funciones de los empleados en las administraciones públicas, sobre todo de niveles intermedios, que son los que tienen una mayor capacidad de ejercer trabajo autónomo, más que los directivos que tienen que coordinar más y que por lo tanto el teletrabajo no les afecta o afecta de manera menos dura a sus recursos o medios de gestión. Esta gente tendrá que seguir reuniéndose de una manera o de otra. Mejorar competencias, mejorar medios, mejorar formación y establecer equipos y hacer un tipo de administraciones cada vez con equipos más estables y más fijos y más orientados a proyectos en el que podamos medir si se va avanzando o no se va avanzando, porque medir el éxito y los avances del teletrabajo cuando no tienes una perspectiva clara de lo que se está haciendo y en eso el espacio es importante, porque el ser humano lleva miles de años viviendo sobre una lógica espacial. Evidentemente, a medio plazo o largo acabaremos entendiendo cómo va la cola de trabajo sin depender del espacio. Pero de momento necesitamos, si no eso, necesitamos algo que mida, algo que nos diga cómo vamos, etcétera, ¿no? Haría organizaciones más flexibles, con equipos de trabajo más pequeños, más estables, más orientados en proyectos y con mayor flexibilidad y autonomía a la hora de gestionar sus recursos y obligaciones, ¿no? El problema o gran parte de los problemas que encuentro en la administración en España no son exclusivos de la administración ni son exclusivos de España, son exclusivos de organizaciones muy grandes que tienen enormes problemas para normalizar o sacar el mayor provecho a las personas en su aportación a la organización. Eso es lo que haría yo, más o menos, pero bueno, también es fácil hablar desde, perdón que se me cae el micrófono, es fácil hablar desde Toronto, ¿no? Sin estar en España. Dos preguntas casi para terminar. La primera, voy a hacerte dos preguntas y luego, si te parece, hacemos un resumen final y concluimos. La segunda la voy a basar en una cuestión relacionada con uno de tus últimos posts, pero la primera va a ser la siguiente. Es decir, nuevamente hablamos de transformación y hablamos de transformación en un binomio o en un trinomio que es tecnología, procesos, personas. Y los que saben de transformación dicen que primero habría que hablar de las personas, luego hablar de los procesos y luego hablar de tecnología. ¿Tú qué opinas? A ver, sí, la cuestión es que hasta la fecha la mejor manera que encontramos para transformar es el conocimiento que tienen las personas sobre su negocio, sobre su público, sobre sus necesidades y demás. El problema generalmente es que las personas, como señalaba antes, no suelen
tener una voz clara y evidente a la hora de transformar, ¿no? Y esto es una de las cosas que hago mucho de mis proyectos, o generalmente lo primero que hago en los proyectos, en las formaciones que hago sobre cuestiones de transformación digital, siempre empiezo con lo primero, que es formar el equipo, ¿no? De momento, y hasta que la inteligencia artificial llegue a este punto, que no sabemos cuándo será, para tener una nueva idea de cómo regestionar un negocio o cómo mejorarlo o cómo cambiarlo de manera sustancial, dependemos todavía de las personas. Personas apoyadas por datos, personas apoyadas por tecnología, personas apoyadas por su experiencia, pero son las personas las que conocen a su público, las que saben qué es lo que aporta valor a otras personas, que es la base de la transformación digital y de cualquier tipo de transformación y demás. A partir de ahí, pues yo creo que sí empezaría por los procesos, pero por los procesos de una manera muy amplia. Es decir, normalmente esta historia que siempre se cuenta de innovación de la niña de la Polaroid, que se inventó la Polaroid porque la niña no entendía que hubiera que llevar las fotos a revelar, pues es un poco lo que hay que hacer cuando inventas procesos, ¿no? No tienes que inventar un proceso sobre los procesos que ya conoces, tienes que inventar a dónde quieres llegar para inventar qué proceso es el que te corresponde. Y una vez con eso ya se busca la tecnología, que es una cosa que yo encuentro que pasa mucho con las administraciones públicas y con las grandes organizaciones, ¿no? Llegas y coges una enorme tecnología o coges una cosa muy grande que quieres cambiar y haces una enorme tecnología. Pasa, por ejemplo, con el tema de los registros, ¿no? Pues llega la administración española a principios de década prácticamente y dice, queremos hacer un registro gigantesco. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer un registro que sea único y en vez de pensar en lo que queremos lograr, porque en realidad la administración no quiere un registro único. La administración lo que quiere es que cuando tú presentas algo en registro, llegue a cualquier administración con la seguridad de que ha llegado y sin duplicarse y sin tener problemas. Nadie te está diciendo que tenga que ser único, ¿no? Y ahora mismo encontramos ahora que hay cientos de soluciones que hacen esto de manera mucho más rápida, ágil y eficaz de lo que sería una gigantesca estructura que lleva ya 2 salidas en falso, ¿no? Con las leyes 39 y 40. ¿Por qué nos obcecamos en pensar en trasladar nuestro razonamiento analógico cuando lo que queremos buscar son los logros, ¿no? Y ya lo último es la tecnología. Hoy en día la tecnología es enormemente versátil y esto sí que creo que es una ventaja que se tiene muchas veces pequeñas administraciones respecto a grandes si tuvieran sobre todo más personal formado y es aprender a buscar la solución adecuada sin que te la den hecha, ¿no? Yo como microempresita, como personita individual con una capacidad de inversión media o baja en recursos, siempre tengo que estar encontrando la manera de trampear para sacar y conseguir un proyecto tecnológico que a lo mejor no es el óptimo, pero no tengo que recurrir a licencias, etcétera, etcétera y demás. Pues esto es una cosa que nos acaba faltando un poco en la administración, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues hombre, a lo mejor puedo, con un poco más de flexibilidad y con una visión más amplia, puedo encontrar otra manera de hacer esto sin tener que hacer, pues, cosas tan enormes, ¿no? Entonces, esto creo que sería una cosa positiva. Oye, para terminar, la última pregunta, porque ya creo que estamos, digamos, incluso superando el tiempo previsto. Y en la línea de lo que planteabas en uno de tus posts, o por lo menos inspirado en uno de los planteamientos que hacías en tu post, todo el mundo reconoce que en este país la administración tributaria probablemente es la administración pública que mejor funciona o más eficiente. ¿Por qué? ¿Y por qué no hemos conseguido transmitir estos procesos de eficiencia de la administración pública a otros entornos? Y la segunda, y la segunda pregunta es, ¿por qué? Y incidiendo en lo que tú planteabas hace unos minutos en relación con la carga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿por qué, por ejemplo, no somos capaces de transferir recursos
físicos, personales y humanos de unos ámbitos administrativos a otros para reforzar, por ejemplo, los servicios públicos del SEPE y del INEM, bueno, del SEPE o del antiguo INEM, para, digamos, dar mejor respuesta. Es decir, ¿por qué no existe esta transferencia de esto? Y serían ya, por mi parte, las últimas preguntas. Bueno, pues vayamos por orden. Primero, ¿por qué la agencia tributaria sí y otros no? Pues creo que hay 2 o 3 motivos importantes. El primero y más fundamental, al menos desde mi punto de vista, y como alguien que trabaja con datos, lo puedo decir y cualquiera que trabaje con esto lo puede asegurar. La agencia tributaria trabaja con números. La facilidad de mejorar, transformar, optimizar, inventar y demás, cuando ya tienes todos los datos ordenaditos, clasificaditos, los puedes mezclar, etcétera, es enorme. O sea, yo, por ejemplo, de la primera encuesta que realicé hace 4 o 5 años a la que hago ahora, he eliminado casi todos los campos de texto, he metido todos los campos numéricos posibles, etcétera, y eso me supone reducir un montón el tiempo de trabajo. La agencia tributaria se digitaliza mucho más rápido que la justicia porque no quiero pensar cómo se podría hacer de manera más o menos rápida un modelo de datos que permita procesar, optimizar, localizar, gestionar los datos de expedientes judiciales, de sentencias, etcétera, ¿no? Y eso es lo primero, es decir, primero porque puede, porque tiene un escenario de datos idóneo para esto. Segundo, porque puede en el término de medios y de recursos. La agencia tributaria tiene ingresos. Vete tú a pedir la rentabilidad que tiene invertir en que la agencia tributaria digitalice no es la misma que la que digitalice, pues yo qué sé, la Dirección General de Arte, por ejemplo, de un ayuntamiento o lo que sea, ¿no? Porque no es la misma rentabilidad y siempre vas a contar más medios en el sector público y en el sector privado. Y tercero, porque tiene es una cosa relacionada con la estructura de su personal, ¿no? Hace tiempo salía que una inspectora de la agencia tributaria había seguido la vida en perfiles, en redes sociales de Shakira para demostrar que su residencia fiscal era realmente en España, ¿no? Pensemos en cuánta gente que trabaja en el sector público tiene, ya no digo la voluntad de verse toda la vida de Shakira durante un año en redes sociales, sino la capacidad y el conocimiento para hacer esto, para que se le surja siquiera esta idea, ¿no? La agencia tributaria tiene un cuerpo de funcionarios intermedios con una formación muy específica, muy orientada a la evidencia, al uso de información, etcétera, y esto es como decíamos, personas, tecnologías y procesos, ¿no? Pues aquí lo tenemos. No es solo la agencia tributaria, pensemos en la seguridad social, todos los que están trabajando con personal cualificado y con un entorno de datos más o menos manejable han podido avanzar. Otra cosa es que, pues por ejemplo, la gente que trabaja en los juzgados, pues cómo digitalizas, cómo haces una base de datos de sentencias de 500, 600 páginas, ¿no? Que te puedes comer fácilmente. Pues es posible, claro que hay tecnología, pero es enormemente complicado y muy costoso. Bien, la segunda pregunta, que creo que... Era la transferencia o transferibilidad sí, vale. Vale, sí. A ver, aquí tenemos el problema de lo que decía antes del derecho público. Los empleados públicos generalmente son empleados de una administración o de un cuerpo. Por un lado tenemos empleados que son de la administración general o de la administración en funciones generales, ya sea a nivel autonómico, a nivel local, y luego están los de empresas públicas. Esto, como tal, no es transferible o no es normalmente transferible, salvo con fórmulas específicas que prevé el Estatuto del Empleado Público, ¿no? Es decir, no se me ocurre, aunque podría hacerse, coger y decir, vamos a hacer comisiones de servicios a 500 empleados del Ayuntamiento de Madrid para mandarlos al SEPE, por poner un ejemplo. Otra cosa es que podía haber otras funcionalidades. España, que es un país que
está aquejada por una cantidad enorme de interinos que están haciendo cosas de funcionarios que no tendrían que ser interinos, sino empleados públicos con situación de funcionarios. Podríamos haber tirado de interinos en este caso, pero parece que los responsables de las administraciones públicas no acaban de tener muy claro para qué sirven los interinos, que precisamente están pensados para este tipo de situación. Lo que sí que podríamos hacer es plantear que las administraciones públicas tengan una estructura más reticular, es decir, que a lo mejor el SEPE o las administraciones no tengan que ir tanto como monobloques, pues a lo mejor el SEPE tiene una oficina, un pico de demanda enorme y otras oficinas tiene pico de demanda más pequeños, no vas a decir que la persona que está en esa unidad vaya a otra, pero es que a lo mejor el SEPE puede plantearse que se recojan, igual que en informática, en computación hoy en día, hay un gran nodo, un nodo que recoge información y luego manda a otros departamentos y demás, y esos nodos luego son los que procesan y devuelven la información. A lo mejor tenemos que plantearnos algo más así, ¿no? Algo más con concentración de recursos. En el mundo tecnológico estamos trabajando más hacia el mundo de la nube, hacia el mundo de federar estructuras en las que hay estructuras que reciben trabajo, lanzan peticiones, estructuras que distribuyen ese trabajo, estructuras que procesan ese trabajo y luego la devuelven a quien lo ha pedido en primer lugar. Pues esto es algo que tenemos que ir planteándonos a nivel de administración, porque mientras sigamos trabajando como grandes bloques de trabajo, acabaremos encontrando picos de saturación, acabaremos encontrando sitios infradotados y sitios superdotados, etcétera, que van a acabar generando un funcionamiento poco eficiente. No es que la eficiencia sea una cosa que a mí personalmente me preocupe de las administraciones públicas frente a la eficacia, pero sí que hay que tener en cuenta que ser ineficiente simplemente por no plantear otra manera de organizar las cosas es una lástima, porque podríamos estar haciéndolo mejor, ¿no? Bien, Sergio, como preveíamos, nos hemos pasado de tiempo y nos hemos salido del enfoque del teletrabajo para entrar en otras consideraciones. Oye, en cualquier caso, muchas gracias y espero que esta primera relación o este primer contacto que hemos tenido contigo desde el Fórum de Recursos Humanos del Sector Público no sea más que un primer paso de una colaboración futura. Espero que podamos encontrarnos y vernos y tenemos muchas cosas que hablar en cara al futuro. Muchas gracias, Sergio. Claro, muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la grabación de ayer. Muy bien. Os cedo la palabra. Ha sido muy interesante. Ahora toca pues abrir un poco debate entre los que estamos. Lo va a moderar Pau, ¿no? Y yo creo que han salido muchísimas reflexiones, tanto en torno al teletrabajo como lo que sé en general sobre la gestión de los recursos humanos en las distintas administraciones. En el chat han comentado que el estudio de Sergio está disponible en su blog, ¿vale? Para los que estéis interesados en acceder a él. Y bueno, Pau, te cedo la palabra. Gracias, Sonsoles. La verdad es que la grabamos ayer y hoy tenía previsto hacer alguna otra cosa aprovechando que yo ya me sabía el discurso, pero es que me he quedado casi al 100% escuchándolo porque me parece que se han aportado cosas muy relevantes. Entonces, la primera pregunta, tenemos 35 o 40 minutos para el debate, por tanto tenemos tiempo, vamos un poco mal, pero no demasiado. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cuestiones cuestionaríais o qué planteamientos de los temas que ha ido formulando en el término del teletrabajo, pero en otras cuestiones, ¿con qué cuestiones estáis en desacuerdo respecto a lo que ha dicho Sergio? ¿Alguien quiere empezar? También vale en lo que estéis de acuerdo. Yo, si me permitís, Pau, soy Pau Juste, del Ayuntamiento de Granollers,
y la verdad ha sido un placer poder escuchar una presentación con esa visión, dijéramos, mucho más avanzada que la que podemos encontrarnos en el día a día. Coincido en muchos de los planteamientos que se han realizado y simplemente como un elemento, dijéramos, para el debate, introduciría un aspecto relacionado con la necesidad de reforzar todos los aspectos comunicativos. Es más difícil comunicarse en la distancia, no solo organizarse, sino comunicarse, y yo creo que aquí pues la crisis ha sido fundamental a la hora de impulsar aspectos que nos permitan comunicar mejor en la distancia. Yo creo que ha habido dos protagonistas internos en las organizaciones que se han puesto en primera línea. Por un lado, los temas de prevención han dejado de ser una María y han pasado a ser un aspecto fundamental por todo lo que comportaba de seguridad desde el punto de vista sanitario, pero también de organización. Y después, pues, un matrimonio de conveniencia, quizá para siempre, ha sido la relación entre tecnología y recursos humanos, ¿no? Ante los problemas, la gente miraba recursos humanos, ¿qué podemos hacer? Y recursos humanos, a su vez, miraba tecnología porque decíamos que no había nada que hacer sin aplicaciones. Yo creo que estos dos aspectos, los aspectos comunicativos y los aspectos de interrelación obligada y deseada entre tecnología y recursos humanos, han sido fundamentales. De los aspectos que tú, Pau, comentabas al final de movilidad entre personas, me parece un debate fundamental. Nosotros, en plan micro, evidentemente hemos tenido que hacer pivotar la organización hacia donde era necesario y hemos tenido que coger perfiles profesionales distintos para hacer aquello que en cada momento era imprescindible, con lo cual creo que también ha sido una derivada importantísima en esta gestión. Simplemente quería introducir estos temas. Gracias y enhorabuena por la iniciativa. ¿Nadie más quiere recoger el guante de Pau? Bueno, es que sí, voy a recoger... Bueno, el guante de Pau no, voy a seguir con Pau Juste, porque yo creo que lo que tú estás apuntando ahora de la visión de recursos humanos y tecnología me parece fundamental, ¿no? Que es una visión sociotécnica de las cosas. Que hasta ahora hemos visto las personas por un lado, hemos visto las herramientas o las máquinas por otro, y resulta que lo que tenemos que mejorar es la relación que tenemos las personas con las máquinas. Claro, y esto en la empresa privada también, pero en la administración todavía está mucho más departamentalizado, ¿no? El departamento de informática, además, suele ser complejo y tienen los recursos que tienen, y el departamento de recursos humanos, vamos a decir que están como en dos polos demasiado separados. Entonces, esta visión, esto apuntaría a otra necesidad, ¿no? De cómo establecer o cómo acercar la relación entre estas dos ciencias, saberes. No les voy a llamar departamentos porque creo que deberían de dejar de ser departamentos, pero sí hay demasiados silos hay. Entonces, creo que has apuntado un tema que es un reto para la transformación organizacional y para la evolución de cualquier organización y para la administración pública en particular. No sé si resuena esto con vosotros o... Yo, si me dejáis, lo único que añadiría en ese tema, y doy también paso a cualquier otra intervención, que en la relación entre entre el ámbito de la informática y el ámbito de los datos y el ámbito de las personas, recursos humanos, tampoco os penséis que en el sector privado se está a años luz, ¿eh? Es decir, hay alguno de aquí de hoy que está en la sesión, que ha estado en los dos ámbitos y que yo conozco bien, y no sé si querrá hacer algún comentario en ese sentido, alguna persona, pero creo que es un reto organizacional más que explícitamente reto del sector público. Eso es lo que quería simplemente expresar y manifestar. Creo que José Miguel iba justo a hablar cuando ha entrado Pau. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar decir que sí, que en principio parecía, cuando exponía alguna idea, que no conectaba con lo que él planteaba, pero después, cuando reflexionaba, efectivamente era eso a lo que quería llegar, ¿no? Cuando en un inicio no
no conectaba con Sergio, que también sigo a través de su blog, que me parece muy interesante, y participo de vez en cuando en algunas charlas y tal con él. Pero lo que se plantea que es una reforma tan global, tan mega organizacional de todo el sistema. Estamos hablando de cambiar el sistema entero. Y para cambiar el sistema entero hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta porque lo que únicamente estamos utilizando hoy día son máquinas. Quiero decir, el otro día hablaba con un amigo sobre el reparto de fondos de la Unión, ¿no? Y los proyectos que se van a presentar ahora a la comisión para el reparto, ¿no? Y me comentaba, decía, joder, estoy preocupado porque parece ser que las empresas, las grandes empresas consultoras del país están, parece que nada más tienen preparados proyectos de cacharrería, de introducir ordenadores, y el problema no es ese. El problema es que, para empezar, tenemos unos recursos humanos del siglo XIX, es decir, con una preparación muy alta, pero todavía excesivamente departamentalizado. Es decir, lo que planteaba ahí. Hoy día ha habido un cuello de botella en torno al ingreso mínimo vital y en torno a los ERTE, y no ha sido la organización capaz de transferir recursos humanos de un sitio a otro para organizarse. ¿Por qué? Pues porque está todo excesivamente departamentalizado. No se ve la organización como un mundo corporativo en el cual tú vas utilizando los recursos humanos en función de dónde tienes las necesidades en ese momento. Tanto por abajo, en este sentido, los C1 y los C2, como los A1 y los A2, ¿eh? Es decir, actualmente una persona en una administración pública, un jefe de servicio, por ejemplo, que tiene a su servicio 5 personas con un presupuesto de 5 millones de euros, su complemento específico, que se supone donde existiría una evaluación del desempeño y que está en manos de las comunidades autónomas, es el mismo que otro jefe de servicio de otro departamento que tiene 30 personas a su cargo y tiene 100 millones de euros bajo su responsabilidad a la hora del gasto. Es decir, no hemos empezado por las personas, ni siquiera, a pesar de las dos leyes sobre transformación digital de la administración en España, no estamos cambiando los procedimientos. Sin embargo, nos hemos echado en los brazos de la tecnología pensando que un Zoom y un correo electrónico y tal es la salvación del teletrabajo. Y para nada. Sobre todo porque estamos hablando de actividades personales que tú desarrollas durante un procedimiento. Entonces, todo va mucho más allá de los ordenadores y de la propia tecnología en sí, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro, evidentemente, aquellas organizaciones que están destinadas a recaudar son más fructíferas a la hora de desarrollar tecnología, porque le interesa a cualquier organización. Es decir, no solamente la agencia tributaria, cualquier organización dedicada al cobro de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento está mucho más desarrollado cualquier tipo de proceso que otra parte de la organización. Evidentemente, le va la vida en ello. Entonces, la pela es la pela, y esto ha sido así aquí en cualquier sitio. Entonces, por un lado, lo que quería dejar constancia era que no hemos metido mano a los recursos humanos, no hemos metido mano a los procedimientos y nos hemos echado en brazos de la cacharrería pensando que es la salvación, cuando nada de lo que hay detrás, bueno, se ha desarrollado adecuadamente. Perfecto, no, decía
que a los comentarios que tú estabas haciendo hoy los veía muy relacionados con los temas que estás planteando en el PowerPoint que nos enviaste ayer y que luego plantearás después del pequeño break que vamos a hacer relacionado con todos los temas de selección, etcétera, etcétera. Avancemos de todas formas, pero estando básicamente de acuerdo contigo, ¿eh? Es decir, tenemos que hacer una reforma, tenemos que hacer una gran reforma y hay muchos intereses y muchos frenos a esa reforma que actúan desde dentro de la administración pública, pero también desde fuera y que a veces conviene también poner encima de la mesa y destacar. ¿Por qué tenemos que hacer con los mandos intermedios? Es decir, ¿por qué los mandos intermedios, por qué esa afirmación de Sergio en el sentido de que han sido más receptivos al teletrabajo y a los cambios los niveles intermedios que los niveles superiores? ¿Alguien puede darme esa respuesta? ¿Una respuesta a esa pregunta? Por su experiencia. Son los gestores, son los verdaderos gestores de las políticas al final, la parte más alta de la estructura organizativa, los directores y los subdirectores, que son carne del spoil system cada vez que hay un cambio de gobierno y tal, están menos enfocados a la realización de proyectos, mientras que el resto de estructura está, su actividad es sacar el trabajo adelante y sacar, con lo cual está mucho más adiestrado que la alta dirección. ¿Cuántos directores generales pasan por las escuelas de administraciones públicas? ¿Qué formación tiene? Pues, bueno, ahí lo dejo. Quiero decir, los que pasan por las administraciones públicas son los que en el día a día se tienen que enfrentar a nuevos programas, a nuevas formas de gestionar las cosas, a las nuevas regulaciones que vienen de Europa y que hay que trasladarlas a nuestro sistema, etcétera, etcétera. Mientras que el otro tiene un carácter más político, es más un cargo de confianza que el verdadero gestor, ¿no? Que es, pues dijéramos, el cemento que une la parte política con la parte de la administración, ¿no? Pienso. ¿Nadie se anima de los que lo viven en el día a día? Yo creo, vuelvo a ser Pau Juste en este caso, yo creo que estamos a punto, dijéramos, ya estábamos, ¿no?, encima de la mesa, pero el teletrabajo puede abrir o puede profundizar en la brecha generacional, ¿no? No asociado tanto a la edad, sino asociado al tema de la capacitación. Es verdad, lo que dice José Miguel, necesitamos motores, con independencia del puesto que ocupen en el organigrama, necesitamos motores para impulsar la tramitación de expedientes, la prestación del servicio en el fondo, ¿no? Porque el expediente es el vehículo, lo importante es el servicio que prestamos. Necesitamos esos motores para tramitarlo y hemos visto que los perfiles de lo que realmente necesitamos no lo tenemos. En ese sentido, ¿no? De decir, la tecnología seguramente nos da muchísima más potencialidad, pero no somos capaces de utilizarla. Al contrario, provocamos el rechazo no deseado. Con lo cual, hemos de repensar organigramas, hemos de repensar sistemas de funcionamiento, hemos de repensar sistemas de trabajo y hemos de repensar, en el fondo, pues un trabajo colaborativo que alguien decía antes, el efecto silo, un trabajo colaborativo que desgraciadamente no hemos seguido, ¿no? Pau comentaba antes el tema de que la privada tampoco es que esté muy demasiado cualificada en según qué temas en el tema de tecnología. Es verdad, si me permitís la broma, solo hace falta ver estos días todas las colas que se producen en las entidades bancarias y según qué tipo de trámite que quieres te hacen hacer por ventanilla sí o sí, el operador no sabe realmente que la alternativa en digital existe, ¿no? Con lo cual, en el fondo yo creo que la brecha puede ir en ese sentido, ¿no? De que la tecnología si no va acompasada a la implantación de la tecnología, el desarrollo de las personas
para dar respuesta a esas exigencias. El tema de Hacienda, evidentemente, ha sido una lectura interesada, ¿no? De decir, bueno, pues ahí sí que realmente el retorno económico es evidente. La discusión, pero esto daría quizá para otro debate, es hasta qué punto el retorno social puede hacer también que se prioricen las inversiones en temas tecnológicos, ¿no? Sino que se lo pregunten a los pobres empleados de ERTES que todavía en estos momentos pues están pendientes de cobrar por falta de recursos. Seguro que es un debate mucho más profundo. Gracias. Sigamos. Hay dos temas que que ayer ya me sorprendieron y hoy me han vuelto a sorprender, y por eso los pongo encima de la mesa de la intervención de Sergio, no estrictamente relacionados con el tema del teletrabajo, pero luego os plantearé algunas cuestiones también relacionadas con ese tema, que han sido dos. Una, que él está mucho más preocupado por la eficacia que por la eficiencia. No sé si alguien quiere intervenir sobre este punto. Y el segundo, su mención a que uno de los entornos de la administración pública que han sido más reticentes a los procesos de transformación o los procesos de adaptación, etcétera, etcétera, es la universidad. ¿Lo he entendido bien? ¿Ha querido decir esto, Sergio? ¿Estáis de acuerdo? Pues no sé, la verdad es que la mejor adaptación ¿a qué? A una situación de emergencia. La universidad española, la pública, que es la que realmente tiene un gran peso en la verdad es que, no sé, me deja un poco. En Andalucía hay 9 facultades de Derecho. Quiero decir con ello, hacen falta 9. ¿Por qué 9? ¿Dónde está el interés en que sean 9? ¿A qué ha respondido esa proliferación de universidad de una en cada provincia, como si tuviéramos una universidad en el patio de nuestra casa? Eso es cualquier cosa menos eficiencia. En la eficacia ya sabemos que es alcanzar el objetivo. La eficiencia es alcanzar el objetivo y de la manera más barata, más rápida y más... Entonces, hemos alcanzado el objetivo de tener una población, sí, pero ¿a qué coste? ¿Es necesario todo eso? Yo cuando he hecho un vistazo a la universidad, bueno, pues solamente hay que hablar con el profesorado. Tengo en mi entorno gente muy cercana que es profesora en la universidad y lo primero que te dice es nos han metido en un embolado que no nos han preparado para ello, ¿no? Ni sabíamos manejar nada, ni sabíamos hacer absolutamente nada, ni nos han dado formación para ello. Y eso te lo encuentras a patada dentro del sistema universitario. Con lo cual no entiendo muy bien la fuente. Seguramente él tendrá su fuente y tal, ¿no? Desde luego, la visión que yo tengo de la Universidad Española, desde luego no es precisamente esa, ¿no? Yo personalmente, también a partir de una experiencia previa universitaria, no solo en el ámbito docente, sino sobre todo en el ámbito de la gestión, yo he querido entender de lo que comentaba Sergio, que ante la dualidad organizativa de una universidad, en la que por un lado van los procesos que se tramitan a través del PAS y por otro lado va la actividad docente, pues ahí ha sido más fácil esa adaptación, ¿no? En el sentido de que la autonomía universitaria llega también, dijéramos, a los aspectos organizativos y en el fondo, pues yo entiendo que ahí es donde quizás sí que ha habido esa adaptación. Pero ha sido lo que yo he leído entre líneas a partir de lo que él comentaba, que tampoco evidentemente sé si podía ir en esa línea o no. El elemento de reflexión, en cualquier caso, yo entiendo que es bueno porque estamos ante organizaciones en las que difícilmente hay puntos de integración, ¿no? Son como estructuras paralelas y yo entiendo que ese también es un gran reto pendiente, ¿no? El de integrar mucho más la visión académica, la visión docente con la visión gerencial, digámoslo así. Es mi lectura. Gracias. ¿Por qué nos cuesta tanto? Perdón. Sí, veo que estoy con es que no era consciente si tenía el sonido abierto o cerrado. Dice, ¿por qué nos está costando tanto, y ahora lo estoy planteando desde el punto de vista del fórum,
que los responsables de recursos humanos del sector público expliquéis lo que estáis haciendo. ¿Por qué os cuesta tanto? ¿Por qué? Y que me gustaría que participase en alguna otra persona. No os cuestiono, al contrario, José Miguel y Pau. Pero, es decir, en general, ¿cuál es vuestra percepción sobre el hecho de que existen o que nosotros como Fórum de Recursos Humanos tenemos la sensación de que no hay una voluntad clara y explícita de explicitar las cosas que se están haciendo y hacer realmente un benchmarking que aporte valor a los distintos gestores? Ya veo que nadie quiere asumir este reto. No sé si la pregunta es impertinente. Bueno, seguramente sea una pregunta de esas que no sabes la respuesta. Tampoco se nos puede olvidar que venimos de un sistema educativo que nos ha premiado por dar respuestas correctas. Y esto hace bastante daño a la cultura que necesitamos ahora bueno, a mí me suele gustar utilizar la palabra surfear, para surfear ahora el periodo de transición que nos toca. Yo desconozco también la respuesta, pero sí creo, y voy a ir al tema anterior, ya que este no ha suscitado debate. Se habla mucho de la eficacia y de la eficiencia, pero yo quiero poner otro término encima de la mesa que llevo tiempo reflexionando sobre él, que es el de efectividad, que no es ni eficaz ni eficiente, que es ser efectivo, que tiene que ver con hacer lo que toca en cada momento. Y creo que en épocas de incertidumbre como la que estamos ahora, compleja, global, interdependiente, etcétera, creo que es lo que toca. Porque ser eficaz y efectivo en un mundo donde tú tienes tiempo de planificar, actuar y evaluar si lo que has hecho consume los recursos que habías esperado, el retorno, etcétera, pues yo creo que ahora no se va a poder operar así. Entonces va a tocar, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la transformación de equipos con menos silos, con la colaboración, etcétera, toca ir experimentando, toca ir actuando. Por eso creo que toca ser más efectivo en ese sentido. Vamos a hacer cosas, vamos a probar si funcionan, si no funcionan. Y volviendo un poco a lo que apuntaba Sergio, y creo que luego también José Miguel y Pau lo han comentado, están hablando, Sergio nos ha traído un concepto de sistema, ¿no? De cómo empezar a trabajar. Y tú en la pregunta le decías, son primero las personas, los procedimientos, la tecnología. Bueno, fuera de esta lógica lineal, que creo que ahora tenemos que ser más circulares, hay que empezar a operar. Si de repente nos aparece la tecnología, trabajaremos sobre la tecnología, evidentemente con las personas, porque si no hay personas no hay nada. Eso lo hemos aprendido ya en el siglo XX. Entonces, yo creo que toca operar con esta visión más sistémica de las cosas, porque lo que toca transformar es una cultura. Admito a Ana. Toca transformar una cultura. Entonces, para transformar cultura hace falta transformar creencias y maneras de operar. Y con esto termino ya, porque me podría enrollar demasiado. A donde quiero llegar es que cada organización tiene que hacer su recorrido, porque las personas son únicas en cada organización, únicas en sí mismas. Entonces, dos organizaciones, dos equipos, incluso dentro de la misma organización, no van a poder llevar caminos iguales. Tienen que descubrirlo, decía Sergio, ¿no? Primero personas con procedimientos, personas con tecnología, personas definiendo retos, porque ¿para qué hacemos las cosas? Él lo decía de otra manera, pero el para qué. Y cada persona tiene que encontrar su propio para qué, porque te lo pueden dar, puede ser un encargo que te lo den, y durante un rato, como ha pasado con todos los expedientes de la administración, durante unos meses se pone la gente a la acción. Pero como no vinculemos esos para qué con los para qué genuinos de las personas, no van a estar motivadas y con enganche lo que están haciendo, porque las personas nos mueven las pasiones. Entonces, bueno, he puesto suficientes elementos encima de la mesa como para
como para debatir. No sé si contesto a tu pregunta, al final, ¿por qué no hacemos o por qué les cuesta más a unos que a otros? Pero es lo que me surgía. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo creo que también era interesante lo que dijo Sergio, ¿no? De que teniendo la tecnología, si los equipos no eran equipos cohesionados y que funcionasen bien, por mucha tecnología que tuviesen, no han sido capaces, ¿no? O les ha costado más, mientras que hay equipos que sí están cohesionados, que sí que tienen una manera de trabajar y pese a la tecnología se pudieron organizar. Yo creo que el cambio que requiere la administración pública, como también la privada, pero sí que hay cosas que varían, es tan radical que hace falta, como dice Carité, un propósito, ¿no? Entonces, es verdad que no existe ese botón rojo y a lo mejor la necesidad de cambio no se ve de una manera tan imperiosa como puede haberse visto en otras organizaciones que han visto caer sus ingresos de manera en picado. Entonces dices, aquí o arrimamos el hombro o nos quedamos todos fuera. Y a lo mejor, pues eso, en la administración pública, esa sensación de urgencia no se ha vivido igual. No sé cómo lo veis. No, a ver, vamos a ver. Creo que, digamos, en la flexibilidad que nos define como fórum, creo que si el debate no genera esto, pues simplemente avanzamos y tiramos adelante con una sesión y si terminamos antes. Pero bueno, creo que por otra parte, creo que se están planteando muchos temas. Probablemente nos estamos yendo de lo que sería el ámbito concreto de la presentación que nos ha hecho Sergio, ya éramos conscientes y incluso ayer antes de la grabación en la conversación que tuvimos previa ya nos dimos cuenta que finalmente derivaríamos a tratamiento de temas que se escapaban de lo que sería propiamente el ámbito estrictamente del teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay dos temas que me gustaría quizás, no sé si para terminar o plantear y no, en todo caso ya sobre la marcha vamos decidiendo si hacemos un break o no lo hacemos o seguimos, etcétera, etcétera. Podemos organizarnos, digamos, autogestionarnos, ¿no? Pero hay dos temas que me preocupan. Es decir, uno, si son silos, si la administración está integrada por silos, tanto a nivel global, que es evidente, como a nivel, digamos, individual, organización por organización, lo que está claro es que forzamos que determinados silos, digamos, tiren del carro y asuman, digamos, estas nuevas respuestas, necesidades, estas nuevas que hablaba Carité, que me han parecido interesantes: eficiencia, efectividad y eficacia. No sé si por este orden, luego tendría que revisarlo para ver si el orden en las que lo he puesto era el correcto. Es decir, podemos hacer este ejercicio de creatividad en la administración pública, aunque sea a nivel organización por organización, de generar entornos de transformación que tiren del carro del resto de las organizaciones, o esto es imposible. Hay una cosa que se ha tratado con Sergi que me parece que es fundamental, y es la aplicación del derecho. La administración pública está encorsetada en normas. Con esto quiero poner un ejemplo. El otro día, en el Foro de Ciudades, un responsable, el director de innovación de empleo en el Ayuntamiento de Sevilla, contó una cosa muy graciosa, y es que, bueno, muy graciosa desde fuera, pero ahí vemos el choque real que ocurre cuando el derecho se impone por un lado y la innovación viene a 100 por hora por otro. Y era porque ellos están intentando implantar los sandbox, es decir, las cajas de arena estas donde se permite absolutamente todo dentro de un tema determinado. En temas de empleo, pues una innovación que va más allá del propio derecho. A veces hay que hacer cosas por innovar, por probar, a ver qué pasa, que el derecho no lo permite. Entonces,
el interventor del ayuntamiento le decía que dejara de inventarse cosas, que solamente traía problemas. Deja de inventarte cosas. Y el otro le dijo, pero ¿cómo voy a dejar de inventarme cosas si soy el director de innovación? si para eso estoy. Entonces, es un choque tan brutal entre la parte que entra a 100 por hora para innovar en la estructura y en la organización y en la manera de interrelacionarse con la sociedad, y otra, que es lo que decía antes, que procede del siglo XIX, que está estancada y que se mueve por determinados requerimientos que marca la norma, ¿no?